Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Versículo 5 al 8. Entonces dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acudamos una vez más al Señor en oración. Padre, gracias por esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, que es tu palabra entregada a los hombres para salvación, para corrección, para redarguirnos, para edificarnos, para instruirnos en justicia, en verdad, a fin de hacernos perfectos, aptos para toda buena obra. Señor, si no es por tu Espíritu, Señor, si no es por tu gracia, Señor, si no es por tu bondad, Señor, ¿cómo podremos, Señor, acercarnos a ti? ¿Cómo podremos acercarnos a tu palabra y comprenderla? Ayúdanos, oh Señor, en esta noche, Señora, a conocerte más, a amarte más, a estimarte más. Que aquel sentir que hubo en tu Hijo, Señor, sea el sentir que hay en nosotros. La misma mente, el mismo corazón, la misma unidad que hay en la Trinidad. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es inestimable esta noche. Siempre lo es. Oh, Señor, que tenga estima ante nosotros también. Oh, Señor, hazla resplandecer frente a nuestros ojos, que podamos verla tal cual es, maravillosa. Y maravilloso tu Hijo, el cual vino a dar su vida por nosotros. Y nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Este es nuestro 9º estudio de la epístola a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2 ya. El Señor nos ha permitido avanzar un poco más. Entonces, lo que hemos venido viendo, hermanos, es cómo Pablo, siervo del Señor, preso del Señor, en Roma, encadenado a un soldado romano, escribe a los santos en Filipo con los obispos y diáconos. Él se introduce con Timoteo como un siervo de Dios. Él hace notorio a los filipenses los efectos que está causando su encarcelamiento, tanto en los cristianos como en los no cristianos. Estuvimos viendo también cómo en la comunión del Evangelio con los filipenses traía gran gozo y regocijo a Pablo, que estaba convencido que aquella buena obra que Dios había comenzado en ellos, él la llevaría hasta el final, así él estuviera preso. Vimos cómo todo esto redundaba en el avance del Evangelio, esto que Pablo estuviera preso. Y él se gozaba en que el Evangelio avanzara, así lo predicaran con un corazón correcto delante de Dios, por amor a Dios, sabiendo que Pablo estaba preso por amor a él, o algunos decían por vanagloria, por ganancia deshonesta, pero Pablo estaba gozoso porque Cristo era predicado. Asimismo, estuvimos viendo la necesidad, hermanos, de estar firmes, estar unánimes, unidos y ser valientes para también nosotros ser partícipes de aquel avance del Evangelio. A través de Cristo siendo formado en nosotros, a través de trabajar juntos con los demás hermanos y a través de padecer juntos por amor del nombre del Señor. Con tal de que el Evangelio avance. Vimos también últimamente la necesidad de la unidad cristiana, que viene de la humildad y del estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, buscando su bien antes que el nuestro, buscando el bien de nuestros hermanos, no haciendo las cosas por vanagloria, no haciendo las cosas por ganancias, no haciendo las cosas como si fuéramos asalariados. Este no es el sentir que hay en nosotros, y que todo esta unidad, esto que Pablo está pidiendo a los filipenses, exhortándolos a que abunden ellos, es por causa de aquello que ya hemos recibido en el Señor. Pero hoy, hermanos, vamos a tocar algo sumamente precioso. Hermanos, estos pasajes que acabamos de leer.
Ahora Pablo, hablando de la unidad cristiana, hablando de la humildad, el sentir humilde que debe tener el cristiano para guardar esa unidad que hemos recibido del Señor en lo interior a través de su Espíritu Santo, en la fe de Jesucristo. Él viene hablando de esto, pero ahora él quiere llevarnos a un ejemplo, al ejemplo de Jesucristo. Para mí, en lo personal, este pasaje, hermanos, que vamos a leer hoy es realmente profundo, sublime, hermanos. La sola idea de enseñar este pasaje, hermanos, debería quebrantarnos. ¿Cómo Dios puede permitir, hermanos, que un pasaje tan excelso, tan sublime, esté en nuestras Biblias? Y que nosotros podamos leerlo, considerarlo, aprender de él. Como Miguel Núñez expresa, ese pasaje realmente nos humilla, hermanos. Humilla al predicador, que cuando enseña solo podría preguntar cómo Dios puede permitir que un hombre se atreva a pronunciar este mensaje, estas palabras inefables acerca de nuestro Señor Jesucristo, de su ejemplo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero es por la gracia de Dios, hermanos, que es el favor inmerecido, que es por su misericordia, por su amor, por su humildad, que nos permite considerar y hoy enseñar estos pasajes para contemplar la gloria de Dios. Realmente, hermanos, que Dios nos ayude esta noche. Nos ayude a comprender sus palabras. Nos ayude a mirar el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ya volviendo al texto, hay dos palabras con las que comienza el texto. Haya pues. Entonces, este haya pues es bien importante. Esto lo liga a lo que Pablo viene hablando acerca de la unidad, acerca de la humildad, acerca de renunciar a la vanagloria, acerca de renunciar a aquellos deseos engañosos de nuestro corazón que nos quieren llevar a aparentar más de lo que somos, a jactarnos de lo que no debemos jactarnos. Esto muestra lo importante que es en la epístola este tema de la unidad, por lo cual Pablo no solamente le va a dedicar unas líneas, él va a tocarlo hasta el último capítulo, hablando de Evodia y Síntique. Pero, hermanos, miren lo tremendo, hermanos, que nos habla el Señor hoy también. Como el Señor, hablándonos de aquella unidad que Él quiere para su iglesia, que es basada en la unidad de la Trinidad, que es la misma unidad que ha sido dada para la iglesia, la misma unanimidad, el mismo Espíritu en el Señor. Asimismo, Él quiere darnos por ello mismo el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Dado que en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo hemos sido enriquecidos por el amor, consolación, comunión, entrañable afecto, misericordia que viene de Dios, debería haber en nosotros una disposición, una actitud de humildad que emana de todo lo que hemos recibido de Él. Por eso Pablo dice, ya que hemos recibido todas estas cosas en el Señor. Entonces, Pablo va a apelar a que por causa de lo que hemos recibido del Señor, por causa de que queríamos ser humildes y rechazar todas estas cosas, por causa de lo que ha sido depositado por medio de la vida de Cristo en nosotros, Él va a llevarnos a usar esto como un argumento para aquello que nos va a decir ahora. Él va a dar un argumento teológico muy profundo para llevar a los santos en Filipos a ver la importancia de la humildad que guarda esa unidad. Y fue un argumento que se encuentra en la misma persona del Hijo de Dios, hermanos. Qué cosa más hermosa. Para estimular a los filipenses a que tengan una actitud, un sentir humilde, el mismo que hubo en Cristo Jesús. Miren que dice nuestro hermano William Barclay al respecto. En Pablo, la teología y acción siempre van unidas. Para él, cada sistema de pensamiento debe convertirse en un camino de vida. En muchos sentidos, este pasaje es uno de los que tiene mayor alcance teológico en el Nuevo Testamento. Pero la intención es persuadir y alentar a los filipenses a vivir una vida que lleve a la unión, que nos saque de la falta de armonía y de la ambición personal. Eso dice su hermano William Barclay. Que Pablo va a hablar de un argumento teológico profundo, muy profundo, una carta que habla del gozo, una carta que habla de los sufrimientos, una carta que habla de dejar las cosas por Cristo y de la unidad, con uno de los argumentos teológicos más profundos en todas las Escrituras, hermano.
Podríamos decir que aquí está resumida la cristología del apóstol Pablo. Para muchos estudiosos, este pasaje es el centro de la epístola a los filipenses. Para otros, es el centro mismo de las Escrituras. Así es tremendo el panorama del pasaje que vamos a estar hoy contemplando, hermanos. Ya que en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El argumento teológico de Pablo es el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. No hay mayor ejemplo, hermanos, de humildad, de un espíritu humilde, de un sentir humilde, que el propio ejemplo de nuestro Señor. No hay mayor ejemplo para el cristiano que el mismo Señor Jesucristo. Como el primer ejemplo de humildad que debe llevarnos a la unidad cristiana, Pablo no pone su propio ejemplo. No pone el ejemplo de otros siervos de Dios, ni siquiera el ejemplo de otros santos del Antiguo Testamento. Él pone al ejemplo más importante que podemos hallar en las Escrituras para la vida cristiana, al mismo Señor Jesucristo. Nuestro hermano William Hendrickset dice sobre esto, de que Cristo es el ejemplo. Es precisamente porque Él es nuestro Señor, que también puede ser nuestro ejemplo. Y si no lo es, nuestra fe es estéril y nuestra ortodoxia está muerta. Así como para Pablo, como decía nuestro hermano William Barclay, todo sistema de pensamiento tiene que llevar a una acción, tiene que llevarnos a una forma de vida. O sea que si yo creo algo, eso debe producir algo en mí. Asimismo que nuestro hermano William Hendrickson nos está diciendo que si Cristo es nuestro ejemplo y debe ser nuestro ejemplo, nuestra fe no puede permanecer estéril. Si no tenemos a Cristo como ejemplo, nuestra fe está muerta, hermanos. Porque ¿a dónde más vamos a mirar cómo vivir la vida cristiana? ¿A dónde más vamos a mirar los tesoros de los cielos que nos han sido dados, sino en el mismo Señor Jesucristo y en su vida? Hermanos, recuerden que el Señor Jesucristo no solamente vino y murió en la cruz, hermanos. Eso fue lo último que hizo antes de morir, dar su vida por nosotros en la cruz. Pero antes de eso, hermano, tuvo un ministerio de 3 años y medio, público. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo. Por eso Él escogió 12 apóstoles, de los cuales 2 escribieron 2 evangelios, y otros que recibieron testimonio de los restos de los apóstoles, como fueron Lucas y Marcos, para dejarnos escrito, hermanos, cómo el Señor Jesús anduvo en esta vida, para dejarnos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se puso como ejemplo. La vez pasada leíamos esto mismo en Mateo 11, versículo 29. Que el Señor había dicho, o dijo como leímos la vez pasada: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Señor Jesucristo dice que Él es el ejemplo de humildad y mansedumbre. Entonces, si queremos aprender humildad, tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos dirige directamente la mirada, no a él que está en la cárcel, siendo siervo del Señor, sufriendo por Cristo, no a Timoteo que está a su lado, sino primeramente al Señor, hermanos. Si anhelamos alguna virtud cristiana como la humildad, la paciencia, la misericordia, el amor, dominio propio o cualquier otra virtud celestial, primeramente, antes de mirar a cualquier ejemplo, debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Así como el apóstol Pablo. Ahora, miren lo que dice Pablo. Pablo nos dice que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que debe estar en nosotros, nos está diciendo que fue una opción. Él dice, haya pues. Este haya pues, ahí en griego está puesto como un verbo continuo y como un verbo imperativo. O sea que para el cristiano, hermanos, no es una opción que este sentir que hubo en Cristo Jesús esté en él o no esté en él. No es si tú quieres, no es si a ti te parece. Pablo está diciendo a los filipenses, si ustedes quisieran, hermanos, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa es una exhortación que da el apóstol Pablo. Pablo dice, en ustedes tiene que haber, debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De humildad. Una cosa tremenda, hermanos. De humildad que lleva a la unidad. Debe haber en nosotros esto, hermanos. Y es, como decíamos, en un verbo presente continuo. O sea, que no solamente que eso debió haber estado en nosotros, o cuando yo creí,
entonces tuve humildad y luego la perdí. Es algo que debe ser cultivado constantemente, como todas aquellas cosas que hemos recibido de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido depositada en nosotros. Qué cosa más tremenda, hermanos. ¿Cómo comienza? Ya pues, tiene que haber en nosotros. Pero, hermanos, ¿cuál fue el sentir humilde que hubo en Cristo Jesús? Que también debe ser nuestro sentir continuamente, dado que hemos recibido la vida de Él en nosotros. ¿Cuál es ese sentir? Ahí lo tenemos en el versículo 6. El cual, siendo, esa palabra siendo es la palabra huparjo en griego, que significa existiendo. O sea que Jesús existiendo ¿en qué? En forma, que es la palabra morfe, también tiene que ver con una naturaleza, es una forma natural, es una forma que tiene que ver con la naturaleza misma de las cosas. Y en el caso de Cristo, en forma de Dios. O sea, Jesús, Él, el cual existiendo por naturaleza, como Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué tremendo pasaje. Es decir, para que no quede ninguna duda, hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Él no dice que Él existió alguna vez en forma de Dios y después dejó de ser Dios. Que dice el apóstol Pablo que después de venir como hombre, Él se volvió un Dios. Está diciendo que Él existiendo, verbo continuo, continuamente, Él siempre ha sido Dios. No es como las historias griegas, que los semidioses, hijos de los dioses, después de cumplir varias proezas, hacer varias hazañas, cumplir varias tareas, se elevaban a la deidad. No es el caso de Cristo. Cristo tuvo que venir y hacer lo que hizo para ser Dios. Él ya era Dios. Siempre ha sido Dios. Una cosa tremenda. No es, hermanos, como aquellos dioses inferiores de los que hablan las mitologías, que eran hijos de otros dioses superiores. En las teogonías antiguas, los dioses supremos o primordiales habían tenido hijos y esos dioses eran como inferiores a ellos, como el caso de la mitología griega. No, hermanos, ese no es el caso del Señor Jesucristo. Él fue engendrado eternamente por Dios. No en el tiempo ni en el espacio. Él no llegó a ser en algún momento. Él siempre ha sido Dios. Y será Dios. Él fue, es y será el mismo por los siglos de los siglos. Jesucristo el Señor es Dios por naturaleza propia, no adquirida. ¿Cuándo comenzó a ser Dios? Siempre fue Dios. Vino que es el Salmo 102, versículo 25 al 27. Y este salmo lo aplica la epístola de los Hebreos al Señor Jesucristo mismo. En los primeros capítulos. Entonces, Salmo 102, versículo 25 al 27 dice: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como vestidura que se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Señor siempre es el mismo y no se acabarán. Él estuvo desde la fundación de la tierra, antes aún de la fundación de la tierra siempre. Y lo que hay en la tierra fue creado por Él, como dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, que nada llegó a ser sin Él. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Como también dice Colosenses 1:15 en adelante. Que es la imagen de Dios invisible. Y que todo lo que existe, así parafraseándolo, lo visible, lo invisible, tronos, potestades, todo ha sido creado en Cristo, por Cristo, a causa de Cristo, para Cristo. Él siempre ha sido Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Él es siempre el mismo, hermanos. Dios no ha cambiado. Jesucristo siempre ha sido Dios. Como Él mismo dijo a los judíos cuando se les presentaba, discutiendo con ellos, que Él antes de Abraham ya era. Antes de Moisés, Él ya era, hermanos. Él es antes de todas las cosas. Él siempre ha sido Dios. Y Él siempre ha existido en forma de Dios. Sigamos. Pero siendo Dios siempre siendo Dios, dice que no estimó esto. No estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Entonces, siendo por naturaleza Dios, existiendo siempre como Dios, Él nos estimó como algo lo cual aferrarse, hermanos. Además, esas líneas deberían estremecernos, porque este es el ejemplo de humildad de nuestro Señor. Él nos aferró al hecho de ser Dios para no salvarnos, para no encarnarse, para no venir, para no humillarse, para no ser humilde. Él nos aferró a eso. Siendo Dios, Él nos aferró a sus privilegios eternos, a su posición, su autoridad, su supremacía, su gloria, su poder, o a su reputación. Ay, miren, Dios se hizo hombre. No, hermanos. Nada de lo que merecía como Dios, Él se le aferró a eso. Nos aferró a los privilegios de su deidad, de su divinidad, para venir a rescatarnos. El único digno, el único bueno, el único justo y santo nos aferró a todo lo que tenía. Siendo dueño y Señor de todo, no se aferró al estar sentado en el trono de gloria a la diestra de Dios, sino que Él bajó, hermanos. Bajó de los cielos. Qué cosa más tremenda. Él no estimó ser igual a Dios. No estimó sus privilegios como para aferrarse a ellos. Y nosotros, hermanos, si nos comparáramos con eso, nosotros nos aferramos a cualquier cosa, hermanos. Porque acuérdense por qué también hablamos de nosotros, porque en nosotros tiene que haber este mismo sentir. ¿Por qué en nosotros tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Porque nosotros no somos como Él por naturaleza, hermanos. No lo somos. Nos queremos aferrar a cualquier cosa que veamos. No somos dueños de nada. Él era dueño de todo y nos aferró a todo lo que tenía en los cielos. Nosotros, no siendo dueños de nada, queremos poseerlo todo. Y no somos dueños de realmente nada. Todo lo que tenemos realmente pertenece a Dios. Y sin embargo, a cuanta cosa Dios nos da bajo nuestro cuidado, la tratamos como si fuera nuestra por derecho. Hermanos, nada de lo que tenemos, nada de lo que Dios nos ha dado para administrar es realmente nuestro. Todo es realmente suyo. Suyo, hermanos. Nos aferramos a la vanidad de esta vida, hermanos. A las cosas vanas. Nos aferramos a la vanagloria de este mundo. A la apariencia falsa de este mundo. Nos jactamos de cosas inútiles, hermanos. Nos aferramos a nuestra reputación que perece, que después nadie se acordará de nuestro nombre. Pero mientras estamos en esta vida queremos tanto engrandecer nuestro nombre. Y si alguien va a quitar nuestro prestigio, ¿cómo nos aferramos a él? Los denunciamos, peleamos en tribunales. ¿Cuántas cosas nos da el ser humano para proteger su propio nombre? No por causa del Señor, como lo hacía Pablo en su ministerio. Quien defendía su ministerio por causa de Cristo, para que Cristo no sea vituperado. Sino que nosotros defendemos nuestro propio nombre por nosotros mismos. Nos aferramos a una vida que no es nuestra, de la cual Dios es dueño. Y nos aferramos a ella desesperadamente, hermanos. Como si nos perteneciera a nosotros. Cuando Dios es el dador de la vida. Y aún queremos quitársela a otros a veces. ¿Cuánta gente no mata a sus hijos en su vientre? O no saca la vida a otros inocentes por robarles, por odio, por envidia, por codicia, por vanagloria, por ira. ¿Cuántos se aferran a esto? Nos aferramos al polvo, al silicio, hermanos. ¿Cómo así, hermanos? Los chips de los celulares y computadores que tenemos son puro silicio, hermanos. Polvo de la tierra. Nos aferramos a eso como si tuviera un valor incalculable. Nos aferramos al polvo, hermanos. Nosotros mismos estamos hechos de polvo. Hermanos, lo que tenemos está hecho de petróleo, de materias primas. Hermanos. De hilo sintético, nos aferramos de la vestimenta, hermanos. Nos aferramos de la comida, nos aferramos de lo perecedero. Y de lo que no tiene valor. Nos aferramos a basura, hermanos. Él tenía verdadera gloria, hermanos. Cristo en los cielos. Cristo en los cielos tenía verdaderos privilegios, hermanos, cual ningún hombre ha experimentado jamás. Existiendo en forma de Dios, siempre gozando de la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Esas son verdaderas posesiones. Porque, hermanos, la posesión más especial de Dios es Él mismo. Él es lo más preciado que hay en el universo, hermanos. Todo lo demás es vanidad en comparación con Él. Vanidad. Y nosotros nos aferramos a las vanidades. Qué cosa tremenda.
Cristo, siendo dueño de todo, no se aferró a su divinidad como a algo que lo retuviera para hacer la voluntad de su Padre. Nosotros, cualquier cosa que surge, hermanos, es un problema para hacer la voluntad de Dios. Cualquier evento que surge es un problema para congregarnos. Cualquier evento que surge es un problema para leer la palabra de Dios, para orar, para servirle. Siempre hay excusas. ¿Por qué? Porque nos aferramos a cosas inútiles y temporales, hermano. Vivimos para lo perecedero, en vez de vivir para lo eterno. Ay, hermanos. En la eternidad pasada, antes que el tiempo fuera y que la materia existiera, el Hijo de Dios, que es eternamente Dios, decidió por amor a su Padre no aferrarse a lo que es eternamente suyo por derecho, como algo que le impidiera venir a humillarse a sí mismo para salvarnos. ¿A qué nos aferramos nosotros? ¿A nuestra dignidad como seres humanos? Además, ciertamente hay una dignidad por causa de la imagen de Dios en el hombre, hermanos. Pero esa dignidad no es intrínsecamente nuestra. No nos pertenece. Es la imagen de Dios en nosotros, distorsionada por el pecado, siendo formada en los hijos de Dios por medio de Jesucristo, que restaura todas las cosas. No, hermanos, miremos a los hombres y los hijos de los hombres aferrarse a sus derechos. Y cada vez los hombres quieran más derechos. Hermanos, todo derecho que existe viene de Dios. Y no son derechos inalienables como pensamos a veces, que emanan de nuestra propia naturaleza, no, hermanos. Ninguna criatura realmente tiene derechos en sí misma. Si tenemos algún derecho es porque el Creador, nuestro Creador y dueño de todas las cosas, nos los ha dado. Pero Dios, el autoexistente, el eterno, el que siempre ha sido, y Jesucristo en la eternidad y por siempre, Él sí tiene derecho verdadero sobre todas las cosas. Él sí merece ser adorado. Él sí merece ser exaltado. Él sí merece ser venerado. Él sí merece que todo le sirva a Él. Él sí lo merece, hermanos. Y Él no estimó eso como cosa que aferrarse, y vino y se humilló a sí mismo. Vino y mostró lo que es ser realmente humilde. Vino y nos fue ejemplo. Pudo haber mandado a otros, pero vino Él mismo, hermanos. Él puede haber dicho, yo fui Dios, que vaya un ángel, que se humille Él. Pero no. Él mismo, hermanos, vino y dio su vida por nosotros. Dentro de poco, hermanos, cada vez inventaremos más y más derechos, seguramente. Hasta el derecho a volar. Y diremos que el gobierno tiene que cuidar de ese derecho y ponernos alas para que volemos. Así ridículos son muchos hombres. Así como fue nuestro ridículo, son muchos hombres en el ridículo de exigir cada vez más derechos que ni siquiera Dios les ha dado, que no tenemos. Pero Cristo no fue así. Ese no es el sentir que debe haber en nosotros, hermanos. Vayamos al versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Él se despojó a sí mismo. ¿Qué significa esto? Sobre esto hay mucha controversia, hermanos. Porque uno podría pensar que Él, existiendo en forma de Dios, se despojó de su divinidad, por lo que viene hablando el versículo anterior. Uno diría, bueno, si siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse. Y dice que se despojó a sí mismo, uno diría, se despojó de su divinidad. Y no, hermano, no se despojó de su divinidad. Muchos dicen que se despojó de sus atributos divinos. Hermanos, pero si Dios se despojó de sus atributos divinos, deja de ser Dios. Él no puede dejar de ser omnisciente, omnipresente, todopoderoso, santo verdaderamente, digno. Hermanos, sus atributos nunca pueden dejar de ser, si no dejaría de ser Dios. Y ese no es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al encarnarse, ¿dejó de ser Dios? De ninguna manera. No, hermanos. Cristo no perdió sus atributos al encarnarse. Él siempre fue Dios. Él siguió siendo Dios y Él sigue siendo Dios. Dios no muta, Dios no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación en Él, como dice Santiago en su epístola. No hay mudanza en Dios, hermanos. Dios no puede cambiar. Un atributo de Dios es que Él es inmutable. Y Él no cambia, hermanos. Nuestro Señor, cuando se encarnó, siguió siendo Dios.
sino como dice nuestro hermano William Hendrickson, citando al hermano R.C.H. Lenski, dice lo siguiente: la cuestión es, ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? Ciertamente no de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación. Aún en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera la muerte. Un hombre no puede vencer la muerte. Solo Dios ha podido vencer la muerte. Y Cristo, Dios, hecho carne, encarnado, venció a la muerte, hermanos. Cristo nunca dejó de ser Dios. Entonces Cristo no perdió ninguno de sus atributos divinos al encarnarse, sino que Él se limitó a sí mismo, hermanos. Restringió el uso de sus atributos. Restringió su omnisciencia, pero Él podía usarla. La Biblia dice que Él sabía lo que había en el corazón del hombre, que no tiene necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Pero Él, hermanos, restringió en su humillación para venir a vencer como hombre, siendo Dios, el pecado. Pero nunca dejó de ser Dios. Él restringió en su encarnación para depender del Padre y del Espíritu Santo para la obra que Él vino a hacer. En una ocasión, cuando los fariseos lo acusaron de echar demonios con el poder de Belcebú, Él dijo que por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, Él echaba los demonios, no por su propio poder, aunque Él tenía poder para echar demonios, pero Él limitó su poder para hacer las cosas en el poder del Espíritu Santo y en la voluntad de su Padre, en dependencia de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice la Escritura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo se limitó en lo que Él venía a hacer, para hacer solamente aquello que el Padre le mandara a hacer. En Juan 5:30, el mismo capítulo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, no porque no pudiera realmente, sino porque Él se limitó. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Como vino fue la voluntad del Padre, en esa voluntad del Padre, Él se despojó de sí mismo, del uso de sus atributos, limitándose a sí mismo para hacer solamente aquello que el Padre le mostrare, aquello que era su voluntad en su venida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Es decir, que se vació a sí mismo. Y aquí y lo que sigue del versículo nos explica que también es vaciarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces su vaciamiento o despojamiento de sí mismo no es en cuanto a su deidad ni sus atributos, sino en que Él tomó forma de siervo, semejante a los hombres. En eso consistió su vaciamiento, en tomar forma de siervo, a venir a existir como un siervo. Qué tremendo, hermanos. Nuestro hermano William Hendrickson nos da una lista de por lo menos 4 aspectos en los que Cristo se vació a sí mismo. Él renunció, primeramente, a su relación favorable con respecto a la ley divina. Renunció, segundamente, a sus riquezas. Tercero, renunció a su gloria celestial. Y cuarto, renunció a la autonomía de su autoridad. Estos 4 aspectos nos enumera nuestro hermano William Hendrickson y sería bueno que podamos profundizar en ellos. El primero que decíamos, que Él renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. ¿Por qué? Porque Él cargó el castigo de los pecadores, hermanos. Cristo en la eternidad, existiendo en forma de Dios siempre, Él siempre ha estado de acuerdo con la ley divina. Porque la ley emana de su misma santidad, de su misma persona, hermano, de sus propios atributos de Dios. Eso es la ley, esa es la bondad, esa es la verdad. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Lo bueno emana de Dios, que es bueno, hermanos. Lo bueno es bueno porque Dios dice que es bueno. Y lo malo es malo porque es contrario a Dios y a su persona. Entonces, Cristo siempre estuvo favorablemente bien con la ley de Dios. Nunca hubo una reprensión de la ley hacia Dios porque Dios no peca. Sin embargo, cuando Cristo se encarnó, fue tratado como los pecadores, como un sacrificio sustitutorio. Él llevó el castigo de los transgresores de la ley. La maldición, la ira, el castigo de nuestra paz, como dice la Escritura, fue
sobre él. Entonces renunció a su condición favorable con respecto a la ley para sufrir en lugar de los pecadores. Cuando tomó forma de siervo. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestra condición? Nosotros, hermanos, buscamos para la ley de los hombres para buscar lo nuestro propio, para buscar nuestro beneficio, aún haciendo trampa, hermanos, a veces. Mientras que Cristo renunció a esa condición favorable delante de la ley para hacer la voluntad de su Padre. A veces aún, hermanos, con tal de obedecer la ley de los hombres, muchos cristianos violan la ley de Dios. Por aquello que los hombres llaman bueno, muchos hombres llaman lo que Dios dice malo, bueno también. Con tal de estar favorablemente bien con la ley de los hombres, siendo culpables los hombres. Mientras que Cristo, siendo verdaderamente justo, vino y cargó sobre sí los pecados de los transgresores y la disciplina, el castigo de Dios, su juicio. Qué tremendo, hermano. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto, como decíamos, él renunció a sus riquezas. Siendo dueño de todas las cosas, nació en un pesebre, hermano. En un pesebre. Siendo Dios, pudo haber decidido nacer en cualquier lugar. Pudo haber decidido, ser hijo del César, de Roma. Y nacer ahí en la ciudad romana. La ciudad más importante. Tal vez en Atenas, en medio de los filósofos. Tal vez pudo haber dicho, voy a nacer mejor en la casa, voy a ser hijo de la hija de Faraón. Pero no fue lo que escogió el Señor Jesús. Nacer en una cuna de oro o en Jerusalén, en medio del sacerdocio, los fariseos, de la realeza. Cristo, hermanos, nació en un pesebre. Miren la humildad, hermanos, existiendo en forma de Dios. Y habiendo decidido que iba a encarnarse y venir en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, él pudo haber decidido nacer en los mayores privilegios del mundo. Sin embargo, hermanos, él vino en pobreza y humillación, humillándose él a sí mismo. Pudo escoger nacer en cualquier lugar, pero escogió nacer en un pesebre, en medio de animales. No fue recibido por reyes ni por nobles en su venida, como los mandatarios son recibidos hoy cuando vienen. Él fue recibido, ¿por qué? Por pastores y ovejas en su venida, hermanos. La humildad de nuestro Señor. Él quiso ser visto de pastores y ovejas en su venida. Porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros por medio de su pobreza fueres enriquecidos. Para hacernos ricos a nosotros. Él que fue el dueño de todo, vino como no poseyendo nada, hermanos. William Hendricks dice al respecto de la pobreza de Cristo. Era tan pobre que tuvo que pedir prestado un sitio donde nacer. ¿Y qué sitio? Una casa donde posar, una barca para predicar, un animal en el cual cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor y finalmente una tumba donde ser enterrado. Qué tremendo, hermanos. Siempre recibió de otros, siempre pidiendo prestado el Señor. Él vino como pobre, hermanos, siendo dueño de todas las cosas, Él las pedía. Qué cosa, hermanos, la humildad del Señor Jesucristo. El sentir que debería haber en nosotros, hermanos, que queremos ser ricos hoy en día, que decimos que somos hijos del Rey, que merecemos todas las cosas. Así no era Cristo, hermanos. Si no era Cristo, no buscaba sus derechos, sus privilegios, las promesas de Dios. El diablo sí vino a tentar a Cristo con las promesas de Dios, queriendo hacer que Cristo ignorara la voluntad de su Padre por la cual Él fue enviado. Él fue tentado, hermanos. Se hizo pobre, hermano, siendo el Señor, por amor a nosotros. Tercer aspecto, Él renunció a su gloria celestial. Aquel que siempre, toda la eternidad, es digno de adoración, de exaltación, de admiración, entró en el tiempo, entró en medio de la corrupción de este mundo y la carne, hermanos. Como dice Juan 17:5, miren el clamor de Cristo, miren lo que pensaba Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo, hermanos, se desvistió de su gloria
para venir aquí a la humanidad. Y estando aquí en la tierra en su último tiempo, dice, Padre, vuélveme a glorificar como era antes del principio de los tiempos. Aquella gloria que siempre tuve a tu lado, antes que el mundo fuese. El que habita en medio de serafines, que tiene que cubrir, hermanos, su rostro en su presencia. Por aquel que es digno, hermanos, de abrir los sellos, de sentarse a la diestra del Padre, que bajó a morar con los hombres. Hermanos, qué tremendo. Que aquel que tiene tal nivel de grandeza, hermanos, vino a morar con los hombres. Juan 8:50 dice, pero yo no busco mi gloria. No vino a buscar su gloria, hermanos. Miren el ejemplo de humildad de Cristo. Se despojó de su gloria y no solo se despojó de su gloria, no vino a buscar su gloria aquí en la tierra. Él dijo, yo no recibo gloria de los hombres, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Juan 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Qué tremendo, hermanos. Cristo se despojó de su gloria y no vino a buscar su gloria. Vino a buscar la gloria del que lo envió. Vino a buscar la gloria de su Padre. Y buscando la gloria de su Padre fue que luego su Padre lo glorificó. Y él afectó a ser glorificado porque en su glorificación su Padre es glorificado también. Qué cosa más tremenda. Qué ejemplo de humildad, hermanos. Qué ejemplo de humildad. Pero nosotros, hermanos, nuevamente, ¿nosotros qué? ¿Sabe a quién nos parecemos nosotros? No a Cristo. Por eso necesitamos que el mismo sentir que hubo en Él también esté en nosotros. Porque, hermanos, ¿sabe cuál sentir es el que se parece al nuestro, hermanos, en lo natural? Al de Juan y Santiago. Ellos buscaban la vanagloria, como vimos la vez pasada en nuestro estudio anterior, queriéndose que descendiera fuego sobre los samaritanos que no recibieron a Cristo. Señor, deja que hagamos descender fuego del cielo sobre ellos. Ellos buscaban jactarse de aquel milagro, de aquella maravilla, de aquella señal. Buscaban gloria para sí mismos. A eso nos parecemos nosotros, buscando nuestra gloria a través del Señor en vez de buscar la gloria del Señor. Nos parecemos a Juan y a Santiago, que pidieron el primer y segundo lugar. Pidieron, Señor, déjanos en tu reino estar a tu diestra y el otro a tu izquierda, Señor, a la derecha y a la izquierda. Permítenos estar ahí, Señor. Buscaban el primer lugar para ellos. ¿A quién se parecen ellos? Nosotros nos parecemos a ellos, hermanos. No al Señor Jesús, que se despojó de su gloria. Nos parecemos a ellos. Nos parecemos a los hombres que no conocen a Dios muchas veces, buscando nuestro propio renombre, nuestra propia fama, la vanagloria de esta vida. Nos sentimos a veces importantes por una prenda que vale 500,000 pesos, 200,000 pesos. Por el valor de la prenda fue nuestra gloria. Nuestra gloria es un título de papel que colgamos en una pared. Hermanos, la Biblia dice que la gloria del hombre se marchita, como la hierba cuando sale el sol, hermanos. Como el vapor, hermanos, que al salir de la mañana desaparece. Esa es la gloria del hombre, hermanos. Y nosotros buscamos y nos sentimos importantes por tener un teléfono celular caro, un computador caro. Ahí está el valor de la gloria para muchos. Nos parecemos a Juan y a Santiago. Tanto nos falta, hermanos, para parecernos a Cristo. Ya pues este mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús. Ya pues en nosotros. Cuarto aspecto, hermanos, de la renuncia de Cristo, de su humillación, de su humildad. Renunció a la autonomía de su autoridad. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo teniendo toda la autoridad, siendo igual en autoridad, dignidad, poderío, divinidad al Padre y al Espíritu Santo, Él restringió su autoridad y vino a ser la voluntad del que lo envió, del Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículo 8. Aunque era el Hijo de Dios, Dios hecho carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él vino a obedecer, no a hacer su propia voluntad.
Aún antes de ir a la cruz dijo: Padre, si es posible que pase en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre dijo: mi voluntad es que vayas a la cruz. Y Él fue a la cruz, haciéndose obediente, como dice más adelante el pasaje que estamos estudiando hoy, hasta la muerte y muerte de cruz, en el versículo 8. Él fue obediente hasta el final, hermano, hasta la muerte de cruz. Él renunció a su autoridad para hacer la voluntad del Padre. Y resucitado, ahí sí, declaró: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero cuando vino en su encarnación, vino a hacer la voluntad del que lo envió, no la suya. Nosotros, hermanos, nosotros le llamamos a Él Señor y no lo obedecemos. Y Él no tiene Señor más grande. Él es el Señor de todos los señores. Y vino a hacerse obediente. Y nosotros, que llamamos a Jesucristo nuestro Señor, que llamamos a su Padre nuestro Señor, a nuestro Padre, que llamamos al Espíritu Santo el Señor, nosotros no obedecemos. Le llamamos el Altísimo y no nos humillamos delante de Él. Le llamamos dueño de todo, pero nos aferramos a las cosas como si fueran nuestras. Decimos que Él tiene autoridad. Y apenas nos delega un poco, hermanos, empezamos a abusar de aquello que nos ha sido delegado, que ni siquiera nos pertenece a nosotros. Ay, hermanos, necesitamos el sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros. Continuemos, hermanos. Continuemos. Como decíamos, Él tomó forma de siervo. Cristo tomó forma de siervo, hermanos. Cristo es el siervo por excelencia. En Mateo 20, 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino como un siervo más, Él vino como el siervo de Dios. El siervo verdadero y ejemplar para todos los hombres. Es el ejemplo para todos los que dicen que son siervos del Señor. Como Pablo comenzó la epístola, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pero el ejemplo de Pablo y Timoteo de cómo ser siervos es el ejemplo del Señor Jesucristo. Ellos no ponen su ejemplo de siervos, ponen el ejemplo de Jesucristo. Cristo vino a servir. Miren esa humildad, siendo de forma de Dios, existiendo siempre como Dios. Se despojó de sí mismo, restringió sus atributos, su poderío. Y luego viene y nos sirve, hermanos, siendo obediente a su Padre. Viene y nos sirve. Qué ejemplo más tremendo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Señor de todo, no tuvo problemas en venir, hermanos, a servir. Él limpió leprosos, liberó a los que estaban cautivos por los espíritus malignos, sanó a los paralíticos, dio vista a los ciegos, enderezó a los que estaban encorvados, al que tenía la mano seca, le devolvió el movimiento. Él lavó los pies de sus discípulos, enseñó a muchos, dio de comer a las multitudes y puso en su vida en rescate por los pecadores. Jesús, nadie, hermanos, ha prestado mayor servicio en la historia de la humanidad. Ningún hombre ha dado más por su nación o por algún otro como lo que el Señor Jesucristo ha dado a favor de los pecadores. Hermanos, el servicio de Cristo es el servicio más alto de todos. Y es nuestro ejemplo. Tomó forma de siervo y no una forma externa. Él vino y sirvió. Que haya este sentir en nosotros, hermano, de servirnos los unos a los otros. Porque nos ha dado ejemplo. Él, cuando lavó los pies a los discípulos, dijo que esa era la medida. Que el enviado no es mayor que lo envió y el siervo no es mayor que su Señor. Si Él, siendo el Señor, hizo esto con nosotros, nosotros, dice Él, debemos hacer esto con nuestros hermanos unos a los otros. Servirnos unos a los otros. Él dice que en su reino, el que sirve a los demás, como leíamos antes, ese es el mayor. Y el que más ha servido es Jesucristo. Por eso Él es el mayor, no nosotros. Porque nadie ha servido más que Jesucristo. Ningún ser humano, hermanos. Toma todos los santos de Dios en toda la historia de la iglesia. Toma todos los santos de Dios, aún desde la creación del mundo. Y toma los ángeles que sirven a Dios. Ninguno ha servido tanto como el Señor Jesucristo. Su servicio sobrepasa al de todos. Ese es el ejemplo de nuestro Señor.
Luego dice, hecho semejante a los hombres. William Hendricks se dice al respecto: impacientemente expresamos la siguiente objeción. A ver todo esto que estamos viendo. Pero si Cristo Jesús renunció realmente a su favorable relación con respecto a la ley divina, si renunció a sus riquezas, gloria y la autoridad, y la autonomía de su autoridad, ¿cómo es posible que continuara siendo Dios? La respuesta está en que Él, que fue y es y será siempre el Hijo de Dios, desechó todas las cosas, no con referencia a su naturaleza divina, sino a la humana, la cual asumió voluntariamente y en la cual padeció todas aquellas afrentas. También agrega nuestro hermano Calvino en uno de sus comentarios al respecto: fue el Hijo mismo de Dios quien se vació a sí mismo, aunque solamente con referencia a su naturaleza humana. O sea, hermanos, si Cristo se limitó en su autoridad, si Cristo se hizo pobre para enriquecernos, si Cristo se limitó, hermanos, y vino y se humilló y sirvió, y aún renunció, hermanos, a aquella relación favorable con respecto a la ley y la gloria que le pertenecía por derechos, renunció a ello, hermanos, con respecto a su humanidad, a su encarnación. Como cuando Cristo dijo que no sabía el día y la hora, que solo su Padre en su potestad había designado para su segunda venida. Él no lo sabía, pero en su humanidad. Como Dios, Cristo sabe todas las cosas, siempre supo todas las cosas. Él siempre sabrá todas las cosas, pero en su humanidad, Él limitó su divinidad. En su humanidad, en su encarnación. Por eso todo esto que hemos leído hasta ahora es posible en Cristo, hermanos, sin que Él dejara de ser Dios. Lo vamos a repetir por causa, hermanos, de que es importante que esto nos quede bien claro. Porque a veces porque algunos predican por ahí que el que murió fue Cristo y no el ungido. Como una doctrina rara, como si Cristo cuando murió en la cruz fue un ser humano normal. Hermanos, Cristo no dejó de ser Dios al encarnarse. Pero en su humanidad, Él se limitó. Y murió, porque realmente Dios nunca ha muerto, Dios no puede morir. Dios no puede pecar. Dios no puede ser castigado en su propia naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana, en su encarnación, Él recibió la ira de Dios, el juicio, recibió la humillación, su autohumillación, y todo aquello de lo cual se despojó y se desprendió en su humanidad. Qué tremendo lo que hizo el Señor por nosotros. Y nosotros, no siendo nada, hermanos, no nos queremos desprender de nada. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Como decimos antes, Él no fue humillado por el diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, habría que cambiar el título ahí en Reina Valera. Esto no es la humillación de Cristo, es la autohumillación de Cristo. Él se humilló, como acabamos de leer, a sí mismo. Los romanos no humillaron a Cristo, los judíos no humillaron a Cristo. Como decíamos ahora, el diablo no humilló a Cristo. Él se humilló a sí mismo. Si Cristo recibió humillación, fue porque Él mismo se humilló a sí mismo. No hay forma en que Dios pueda ser humillado en su naturaleza divina. Pero Él, siendo Dios, siendo sublime, se humilló a sí mismo. Siendo el alto, el más grande sobre todos, se humilló a sí mismo. Hermanos, esto es tan tremendo. Cuando meditamos en esto, hermanos, que Dios se humillara a sí mismo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que Dios se humilló a sí mismo? Es algo tan profundo, hermanos, que una semana he meditado sobre esto, hermanos. ¿Qué es eso que Dios se humilló a sí mismo? Deberíamos estremecernos y temblar, hermanos, ante la tremenda obra que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo, en su autohumillación. El Dios que creó el universo, hermanos, las estrellas que ves de noche, el sol que te calienta en la mañana, la luna que señorea de noche, el que hace soplar los vientos, el que creó el mar y todo lo que en él hay, el que hizo tus manos, tus ojos,
las palomas que ves volar, el que hizo el COVID-19 y todas las cosas que hay, hermanos. Las que llamamos buenas y llamamos malas, pero también son buenas, porque Dios las ha hecho. El que creó todas las galaxias, hermano, y el universo que las contiene, y el mismo tiempo y espacio, hermano, que creó todas las cosas, se humilló. Se bajó, hermanos. Eso es demasiado para una mente humana, hermanos, comprender que si tú crees que Dios es pequeño, si para ti Dios no tiene valor, si para ti Dios es como los que están en las películas o como los falsos dioses del mundo, esto no significa nada. Pero cuando comprendes que Dios hizo todas las cosas, se humilló, hermanos, eso debería quebrantarnos. Deberíamos sentir polvo, hermanos, basura, delante de Dios. Y Dios vino, hermanos, se hizo hombre. El Eterno entró en el tiempo, aquel que no puede ser contenido por los cielos de los cielos, vino a morar en el espacio que Él mismo creó. Es demasiada humillación, hermanos. El ser más poderoso que jamás haya existido, existe y existirá, vino a morar con el polvo. Porque eso somos, hermanos, polvo. Eso es lo que somos delante de Él. Miren, hermano, lo que dice, si comparamos a Dios en su venida con nosotros. Salmo 62, versículo 9. Porque a veces tenemos que ver estos pasajes porque no comprendemos, hermano, la realidad que es que Dios venga a estar con los hombres. Salmo 62, versículo 9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Hermanos, si pusieran a toda la humanidad de un lado de la balanza y a Cristo del otro lado de la balanza, como dice nuestro hermano Paul Washer, la balanza se inclinaría solamente al lado de Cristo, porque Cristo vale y pesa más que todos los hombres. Más que todos los hombres que han existido, existen y existirán, Cristo es más valioso que todos ellos. Y vino y se encarnó y estuvo en medio nuestro. Isaías 40, 17 dice: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. En comparación con nuestro Dios Todopoderoso, las naciones son menos que nada. Menos que nada. Y normalmente nos angustiamos por lo que pasa en las naciones. Y delante de Dios es menos que nada. Si íbamos a angustiarnos, tener temor delante de alguien, es de Dios. Es de Dios. Si íbamos a tener admiración y asombro, es por la autohumillación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos. Aquel de quien los querubines dicen: santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hermanos, de quien la Escritura dice en Job 15, versículo 15: ni aun los cielos son limpios delante de tus ojos. Ni aun los cielos, que es verdaderamente santo, vino y convivió con los ladrones, mentirosos, blasfemos, con las prostitutas, publicanos, fariseos, con los paganos. Todo lo contrario a su santidad, para dar su vida a favor de estos, de nosotros. ¡Qué humillación, hermanos! Que Cristo tomara forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué humillación que Dios, el Eterno, se encarnara! ¡Qué humillación andar en pañales! Nacer a través de una mujer. Eso no es algo malo, nacer a través de una mujer. Pero que Dios venga a nacer a través de una mujer o de un hombre, lo que fuera. ¡Qué humillación! Hermano, qué humillación. Para nosotros es algo normal. Nosotros sí somos dignos de nacer así, somos hombres, es normal. Pero Dios se encarnó. Se limitó. Se auto-humilló. ¡Qué tremendo! Hermanos, yo leyendo todo esto me siento como un miserable, hermanos. Miserable, ¿cómo es posible que Dios venga a dar su vida por mí? Esto debería afligirnos, hermanos, por nuestra condición delante de Dios.
Hermanos, la obediencia de Cristo, su humildad nos debería, hermanos, nos debe sentir humillados a nosotros. Su obediencia, su amor, su entrega, su servicio, hermanos, es una humillación para el hombre. Por eso es que el Evangelio, hermanos, es tan difícil de aceptar para los hombres que aman sus propias obras. Porque el Evangelio nos humilla, es lo que Cristo ha hecho. Nadie ha hecho mayor obra que Cristo. Nadie ha dado más que Cristo por causa del reino. Ningún siervo del Señor, ni el apóstol Pablo le llega a los talones a Cristo. Ninguno, hermanos. Ni aunque todos fuéramos como el apóstol Pablo, seríamos todavía semejantes al polvo en comparación con Cristo. Cristo es más que todas las cosas. Hermanos, debemos sentirnos humillados por la autohumillación del Hijo de Dios. Humillados. Hermano, hay un ejemplo muy bonito que escuché en estos días, en la boca de nuestro hermano Miguel Núñez. Él contaba una historia, hermanos, sobre un hombre que veía unas cabras monteses, unas cabras que viven en los montes. Y él estaba contemplando un paisaje con dos montes. Y entre los dos montes había un camino muy estrecho que los unía. De un lado el desfiladero y del otro lado era imposible escalar por lo empinado que estaba. Y vio dos cabras, una de un lado y una del otro. Una quería pasar a un lado y la otra quería pasar al otro lado. Pero entonces estas dos cabritas iban caminando por el camino y se encontraron uno frente a la otra. El camino era tan estrecho que no se podían devolver para atrás. De un lado el precipicio, del otro lado la pared de la montaña empinada que no se podía escalar. Y tampoco podían pasar porque estaban una frente a la otra. Entonces el hermano se quedó mirando a ver qué iba a ocurrir. Y vio que una de las cabras de a poco se fue bajando, hasta que quedó postrada. Y entonces la otra cabra que estaba enfrente saltó sobre esta otra cabra. Hermanos, nuestro hermano dice esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Para que del monte de la maldición, de la ira, del juicio, podamos cruzar al otro lado del monte, pasando por su sacrificio, por su autohumillación, por su servicio prestado en la cruz a favor de los hombres, para que estuviéramos en el monte de la salvación, de la gloria, de las bienaventuranzas. Y Él cruzó al otro lado, tomando nuestro lugar al monte de la maldición, al monte de la humillación, de la autohumillación, de la renuncia, del castigo, el monte de los pecadores. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, al humillarse, hermanos, a tomar forma de siervo, hecho semejante al hombre, a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El testigo fiel se humilló a sí mismo de manera que lavó aún los pies de Judas, que lo traicionó, y en la cruz perdonó a los que de él se burlaban. Hermanos, Cristo, que nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, nos dio ejemplo. Este no es el sentir que naturalmente está en nosotros, hermanos. Nosotros queremos destruir a nuestros enemigos. Queremos que aquellos que nos hacen mal, a veces queremos orar, Señor, destrúyelos. Con ese mismo espíritu que había en Juan y Jacobo, ese mismo sentir de vanagloria. Decimos, oh Señor, destruye a nuestros opresores, castígalos. Cristo en la cruz oró por aquellos que se burlaban de Él en la cruz. Le decían, baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, no que en ti se complacía, baja de la cruz. Y Él decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo se autohumilló Cristo? ¿Qué ejemplo de amor, de servicio nos ha dado nuestro Señor? Aquel que es vestido de la luz de gloria y cuyas faldas majestuosas llenaban el templo, y el que habita en la luz fue inaccesible. Hermanos, se humilló y murió desnudo en la cruz, hermano. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, murió en la cruz desnudo, en vergüenza delante de los hombres, para que nosotros podamos estar vestidos de sus virtudes, de su obra,
para que no estemos desnudos y avergonzados delante de Dios. Hermano, ¿puedes escuchar esto? ¿Puedes entender que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Alguno haría eso, hermanos, por otro? Ni yo ni tú, hermanos. ¿Tú morirías desnudo por otros? Cristo murió desnudo por ti, por tu causa, llevando castigo de tu pecado sobre Él. Qué tremendo, hermanos. Hermanos, qué duro predicar estas cosas, qué duro leer estos pasajes. Qué duro, hermanos. Porque el ejemplo de nuestro Señor es un ejemplo tan alto, su medida es tan alta, hermanos, sobre nosotros. Hermanos, qué cosa más tremenda. Él se humilló a sí mismo, tomó el lugar del criminal. Y ese criminal, hermano, eres tú, soy yo. Y Él recibió sobre sí mismo la sentencia de muerte, el juicio, la ira, la maldición que nosotros merecíamos. Él, siendo inocente, se humilló a sí mismo y cargó todo esto que tú y yo merecíamos. Hermanos, ese es el ejemplo supremo. Es Cristo el ejemplo de la verdadera humildad, servicio y humillación, autohumillación. Como dice nuestro hermano Miguel Núñez, que la autohumillación de Cristo, hermanos, no es como la nuestra. La palabra dice que nosotros debemos humillarnos, que si nos enaltecemos seremos humillados, pero que si nos humillamos seremos enaltecidos. Queremos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Pero hermanos, esa autonegación, esa humillación no es como la del Hijo de Dios, ni se le parece, hermanos. Él nos llama a hacer esto porque Él nos dio ejemplo. Pero hermanos, nuestro hermano Miguel Núñez hace esta comparación. Cristo Jesús se humilló a sí mismo estando en el lugar más alto de lo más alto que se puede llegar. Estando en el lugar supremo, existiendo en forma de Dios siempre. Siendo digno de adoración, de majestad, de todo, hermano, de alabanza, de gloria, de autoridad. Estando en el lugar más alto y no el lugar más alto que el lugar de Dios. Desde ese lugar más alto es que Él bajó, hermano, y se humilló. Eso le da mucho valor a la humillación de nuestro Señor, que es lo que venimos viendo. Pero hermanos, tu humillación, mi humillación comienza desde el lugar más bajo, dice nuestro hermano Miguel Núñez. Tu humillación, mi humillación comienza desde el peldaño más bajo. La humillación de Cristo comienza desde el peldaño más alto. La tuya y la mía del peldaño más bajo y de ahí hacia abajo. Qué tremendo, hermanos. Aquel mismo sentir como en Cristo Jesús que nos debe llevar a humillarnos para conservar esa unidad con los hermanos, a estar humildes, sumisos, sirviendo unos a los otros, comienza desde el lugar más bajo y va hacia abajo, hermanos. Qué tremendo. Pero nosotros, hermanos, no queremos bajar. Buscamos lo nuestro propio. No buscamos la gloria del Padre no buscamos el avance de su reino. Y fue la obediencia de Cristo, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Su autohumillación que lo llevó a obedecer a la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para el avance de su reino. Nuestro hermano Miguel Núñez dice al respecto: si quieres saber cómo realmente es un hombre, dale privilegios, poder y autoridad. Y mira cómo se comporta. Un verdadero siervo usa sus privilegios, su poder, para avanzar el reino y la causa de Dios. Cristo usó todo lo que tenía, no para exaltarse a sí mismo, sino que se despojó de todo lo que tenía para avanzar el reino de Dios y hacer la voluntad del que lo envió. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo dejó, todos sus privilegios, para el avance del reino de Dios. Nosotros todo lo que hemos recibido en Cristo deberíamos usarlo para el avance de Dios, el reino de Dios y la gloria de Dios, no para nosotros. Como también dice nuestro hermano Miguel Núñez, Dios no existe por causa nuestra, nosotros existimos por causa de su reino, y el reino existe por causa de Dios y no del revés. Nosotros, que solo somos vasos utilizados por gracia, que carecemos de todo y que por pura y abundante gracia de Dios recibimos dones, recibimos llamados, recibimos ministerio, hermanos.
A veces nos creemos que eso es nuestro y nos queremos gloriar de aquello que nos fue dado por Dios. ¿Sabes qué somos nosotros, hermanos? Vasijas de barro, vasijas de silicio, vasijas de polvo. Y en esas vasijas de polvo, esos vasos de barro, Dios deposita su excelencia, su grandeza, sus tesoros. Pero a veces nosotros nos queremos exaltar como si eso fuera nuestro, hermanos. Y no es así. Debemos tener en cuenta, hermanos, la parábola de las minas en Lucas. Lucas viene hablándonos en el capítulo 19 que hay una parábola del Señor donde, así parafraseándolo, el Señor le dejó 10 minas a uno, 5 minas a uno y a otro le dejó menos minas, creo que fueron 2. Y yéndose lejos, luego él vuelve a ver cómo iban los negocios, porque dejó unas minas para que negociaran con ellas. Las minas no eran de ellos, sino que el Señor le dio las minas a ellos. Y miren cómo responden estos siervos, miren cómo ellos entendían su lugar. El Señor llama a estos siervos a cuenta por las minas que Él les dio, en Lucas 19, versículo 16. Lucas 19, 16 dice: vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. No queremos aquí explicar toda la parábola, hermanos. Queremos mirar esto. Estos siervos reconocieron que aquella producción de minas fue resultado de las minas que el Señor les había dado. Hermanos, si hay fruto en nuestro ministerio, si hay fruto en nuestra vida cristiana, si hay fruto, hermanos, en cuanto a la humildad, la autohumillación, el servicio cristiano, si hay fruto, es fruto de aquello que ha sido depositado en nosotros, que le pertenece a Cristo Jesús. Su vida en nosotros es la única que puede llevar fruto, hermano. A través de Cristo, hermanos, como dice el Señor Jesucristo a sus discípulos en la llena parábola de la vid: separado de mí nada podéis hacer. Él es la vid verdadera, hermanos, y nosotros somos los pámpanos. Separados de Cristo no puede haber fruto en nosotros, no podemos usufructuar. Es la vida de Cristo que lleva el fruto en nosotros. Queremos una vida de unidad, una vida de humildad, de autohumillación cristiana verdadera, una vida de servicio cristiano verdadero. Entonces, hermanos, necesitamos poner a producir aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Hay una responsabilidad que es nuestra. Pero esa responsabilidad que tenemos sería imposible cumplirla si Dios nos hubiera dado lo que es necesario para obrar. Porque en nosotros mismos, hermanos, no hay lo necesario para aquello que Dios pide. Pero Dios no nos ha dejado, hermanos, sin dones, sin dádivas, sin su espíritu, sin su vida, la cual, si llevamos, hermanos, en obediencia diligente, puede llevar el fruto que viene de la vida divina de Dios en nosotros. Qué tremendo, hermanos. Nosotros debemos tener este mismo sentir. Porque fueron los talentos de Cristo los que producen. Lo que nos ha dado es lo que produce, hermanos. No lo nuestro. Nosotros, de quienes como Isaías, deberíamos también clamar como Isaías, que dijo ante Dios: ay de mí, que he visto a Dios, que soy de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. La persona que iba a morir, mas Dios lo purificó cuando Él reconoció su verdadera condición. Así nosotros, hermanos, debíamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Que Él es el alto y sublime, y nosotros somos como el polvo a sus pies, hermano. Necesitados de Él, necesitados de su vida divina. Mas Cristo, hermano, como verdadero dueño y heredero de todas las cosas, se despojó a sí mismo de sus privilegios para establecer y avanzar el reino de Dios. Así nosotros con los dones, con todo lo que nos ha dado el Señor, como no es nuestro sino es suyo, con todo eso que nos ha dado en su vida, deberíamos llevar los frutos del Señor para el avance de su reino, de la economía divina. Así deberíamos hacer, hermanos, en vez de buscar lo nuestro propio.
Qué tremendo, hermano. Vamos a terminar aquí, hermanos. Entonces, hermanos, hoy hemos visto, hermanos, el ejemplo de ejemplos. El ejemplo más alto y sublime de la autohumillación y humildad y servicio de Cristo. Hermanos, si nosotros tenemos este mismo sentir y tiene, como habíamos dicho, tiene que haber, es algo imperativo, es algo necesario, que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, por causa de la vida divina y las dádivas que hemos recibido en su vida. Esto debe darse en nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude. Que nosotros podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en vez de buscar lo nuestro, busquémoslo en los demás. Como Cristo, que no vino a buscar lo nuestro, sino lo de su Padre. Así que nosotros busquemos a nuestros hermanos. Así como vino a buscar la voluntad de su Padre y permaneció en unidad, sujeto a su Padre. A fin nosotros permanezcamos en unidad, en humildad, sujetos a Dios y unos a los otros, para preservar aquella unidad que nos ha sido dada. Aquí Pablo da a los filipenses el ejemplo de Cristo, para mostrarles a aquellos que los puede llevar a aquella unidad perfecta en el Señor, que es la humildad, la autohumillación, el servicio de nuestro Señor. Que también debe haber en nosotros este mismo sentir. Ciertamente no podemos imitar, hermanos, la obra de Cristo. Pero Pablo nos anima y exhorta a que haya en nosotros la misma actitud, aquel mismo sentir sumiso y humilde que hubo en Cristo Jesús. Que no estimó existir como Dios, como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nos ayude, hermanos, a manifestar este mismo sentir en nuestras vidas.